Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas. Y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Si seguimos hablando de los receptores que encontramos dentro de la respuesta de la inmunidad innata, tenemos que hablar de los receptores de tipo NOD. A diferencia de los TLRs que ya vimos previamente, los receptores de tipo NOD o NLR o NOD-like receptor, también dicho en inglés, son receptores de localización citoplasmática, y los receptores NLR típicas que se encuentran contienen al menos hasta 3 dominios con estructuras y funciones distintas, entre los que se encuentra de hecho un dominio rico en repeticiones de leucina que detecta la presencia del ligando, un dominio NATST que permite al NLR encontrarse o formar oligómeros y un dominio efector que recluta a otras proteínas para formar complejos transmisores de estas señales. Hay 3 subfamilias de NLR bastante importantes cuyos miembros usan diferentes dominios efectores para iniciar así las señales, llamados CART, pirina y VIR. NOD1 y NOD2 normalmente reconocen peptidoglucanos presentes en la red de las bacterias. Ambos presentan en el extremo carboxilo terminal el dominio CART que os acabo de comentar, que es Caspase Recruitment Domain, que sería necesario para la activación del factor de transcripción NF-κB. El NOD1 reconoce al ácido diaminopimélico, mientras que el NOD2 reconocerá al muramil dipéptido y se expresa sobre todo en las células de Paneth intestinales, de las cuales ya hemos hablado, donde se estimulará por tanto la expresión de las defensinas. Cuando se reconocen sus ligandos, normalmente de la quinasa RIP2, lo que se forma es el complejo transmisor de señales que recibe el nombre de señalosoma de NOD, y las quinasas de RIP2 activan de hecho al NF-κB, que promueven así la expresión de los genes inflamatorios y ciertos polimorfismos, de hecho, de NOD2 que aumentan el riesgo de la enfermedad de Crohn. La subfamilia de los NRPs, que son receptores de tipo NOD, pero que responden a los PAMP y a los TAMP, es decir, a los patrones de reconocimiento de tipo molecular asociados con lo que sería el daño en principio de tipo celular, y en el caso del DAMP, ¿no? Y en el caso del PAMP con
patrones de reconocimiento de los patógenos, encontramos que suelen ser citoplasmáticos y forman complejos transmisores de señales llamadas inflamosomas que promueven la activación de las citoquinas proinflamatorias, como es el caso de la interleuquina 1 y la interleuquina 8. Existen de hecho hasta 14 NLRPs, la mayoría de los cuales contienen el dominio pirina, como el IPAF, NLRC4, también llamado así, NLRP3 y NLRP1, que tras unirse a un ligando con múltiples proteínas, de hecho en el NLRP3, que también es llamado la criopirina, es el que interaccionará para formar un oligómero y se unen así las proteínas adaptadoras denominadas ACS. Los adaptadores se unen normalmente a un precursor inactivo que es la caspasa 1 y que se activa solo tras el reclutamiento del complejo inflamasoma que hemos comentado antes. Así, la principal función de la caspasa 1 es extinguir el precursor citoplasmático inactivo de las citoquinas homólogas, como es el caso de la interleuquina 1 beta o la interleuquina 8. Esta escisión genera las formas activas de estas dos citoquinas que realizan así funciones proinflamatorias. Los productos microbianos normalmente que activan a los inflamasomas son moléculas bacterianas como la flagelina, el muramil-dipéptido, el lipopolisacárido y las toxinas formadoras de poros, así como los ARN bacterianos y víricos. Las sustancias cristalinas también son potentes activadores de los inflamasomas y estos cristales pueden proceder del ambiente como el amianto y el sílice, o pueden tener también un origen de manera endógena o interna como el urato monosódico, el pirofosfato de calcio deshidratado y el colesterol. Asimismo, la activación de la caspasa 1 por la inflamasoma de la caspasa 1 puede también causar una forma de muerte celular programada denominada la piroptosis, que está caracterizada por una tumefacción de las células, una pérdida de la integridad de la membrana plasmática y la liberación de mediadores inflamatorios. La activación normalmente descontrolada de este inflamasoma, debido a mutaciones con una ganancia de la función en una u otra de las proteínas que lo componen, conduce a una producción excesiva también de la interleuquina 1 y el resultado es el de los brotes repetidos de fiebre e inflamación localizada como parte de este proceso. Así, los trastornos que se denominan síndromes periódicos asociados a la criopirina o SPACs, o SPAC si se dice en singular, son un tipo de un grupo mayor de síndromes que tienen fiebres periódicas y síntomas similares causados por una producción excesiva de las citoquinas inflamatorias o una respuesta excesiva a las mismas, los cuales reciben también el nombre de los síndromes autoinflamatorios. Otros receptores de la inmunidad innata importantes serían los receptores de tipo RIG o RLR. Son receptores citosólicos que reconocen ácidos nucleicos víricos de ARN bicatenario y heteroduples de ARN-ADN e inducen la producción de interferones de tipo 1, como son los interferones alfa y beta, y dos ejemplos importantes, el RIG1 y el MDA5. Al unirse al ARN, el RLR es el que inicia las señales que conducen hasta la fosforilación y activan al IRF3 y al IRF7, de manera que acaban activando también a la NF-κB, que ya hemos hablado de ellos, así como la NF-κB. Los detectores citosólicos de ADN, concretamente llamados CDS o Cytosolic DNA Sensors, son moléculas que detectan ADN citosólico y activan vías transmisoras de señales como la vía STING, estimulador de genes del interferón, que inician respuestas antimicrobianas como la producción de interferones de tipo 1 y la autofagia. La vía STING normalmente es un mecanismo importante de activación que promueve la fosforilación del IRF3. Los receptores de manosa, por ejemplo, como el CD206, es un ejemplo de receptor de la lectina de tipo C, llamado CLR, y que se une a glúcidos de forma dependiente del calcio. Reconoce también ciertos azúcares terminales que están presentes en la superficie de la mayoría de los microorganismos para su posterior fagocitosis por los macrófagos y las células dendríticas. Por otra parte tenemos las dectinas. La dectina 1, CD360.
La dectina 1 o CD369 y la dectina 2, que son receptores de las células dendríticas que reconocen patrones moleculares presentes en organismos micóticos, son importantes porque la dectina 1, que se une al betaglucano, mientras que la dectina 2 reconoce a los oligosacáridos ricos en manosa, permiten, como digo, protección frente a los hongos. Los receptores, por ejemplo, de tipo basurero o scavengers, llamados así, que a mí esto me recuerda a los Avengers, es decir, a los Vengadores, que no tienen nada que ver, pero bueno, pues si os sirve para que os quedéis con ello, son receptores de la superficie celular porque reconocen lipoproteínas oxidadas por las células. Algunos ejemplos son el SRA o el CD36, que expresan en los macrófagos y median también la fagocitosis de los microorganismos. Y los receptores para el péptido formilado, que también aparecen, son el receptor para el péptido formilado de tipo 1 o el FPR1, expresado en leucocitos, reconociendo así péptidos bacterianos que contienen aminoácidos N-formilmetionina y estimulan así el movimiento dirigido de las células. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.